Luego de que en días recientes se ha querido implementar la narrativa de que la reforma al Poder Judicial tiene un error y por lo tanto no es válida, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con su equipo de trabajo, aclararon que no existe tal error. En la conferencia matutina, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia de la República, explicó que el artículo 94, objeto de la reforma, establece que se renovará cada 2 años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y se elegirá a quienes alcancen mayor votación. Se queda lo que han estado manifestando de manera correcta. Este párrafo no fue objetivo de la reforma. Se resuelve con un artículo transitorio 12º, donde se establece que se derogan todas las disposiciones que se otorgan al presente decreto, señaló la consejera Godoy. También agregó que este presunto error lo han estado comentando, o mejor dicho, lo han querido esparcir para confundir a la ciudadanía y que tiene una salida jurídica para aclararlo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma. Cada 2 años, de acuerdo a la votación que se obtuvo, no hay posibilidad de dar otra interpretación y queda claro cómo se va a nombrar la presidencia de la Suprema Corte, agregó la consejera jurídica. En tanto, Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, insistió en que este tipo de aparente contradicción es frecuente en cualquier país del mundo. Los artículos resuelven la misma problemática. La ley posterior deroga a la ley anterior. El artículo en la Constitución está derogado. La reforma judicial previó cualquier conflicto, sentenció Arturo Saldívar. De igual manera, la presidenta Claudia Sheinbaum declara que no se reunirá con el Poder Judicial y que si, de alguna u otra forma, o por alguna cuestión o problemática política, sucediera una reunión entre el Ejecutivo y el Judicial, la representación quedaría a cargo de la Secretaría de Gobernación, ya que la Secretaría de Gobernación cuenta con todas las facultades y competencias para representar al Ejecutivo Federal ante problemáticas políticas que se dan dentro del país. Aprovechó para mostrar y retratar a una oposición mexicana carente de discurso político, pero sobrado cinismo e ilegalidad, porque pretenden pasar por encima de todas las reglas constitucionales. Así, con el contubernio que tienen con el Poder Judicial, el PRI y el PAN presentaron ante la Suprema Corte una acción de anticonstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, que es completamente carente de validez, ya que, como partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y Senadores, podrían ejercer ese poder, ese derecho y presentar un proyecto de dictamen en ambas cámaras para que sea votado y así determinar que la reforma al Poder Judicial es anticonstitucional. Esos serían los pasos a seguir de entes políticos que realmente sean demócratas. Tanto chillan y tanto hacen rabia por la división de poderes y ellos mismos no son capaces de reconocer y de aplicar esa independencia entre poderes, ya que la Suprema Corte o el Poder Judicial no tienen competencia alguna para dictaminar una inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Pero la posición carente no solo de un discurso político, sino también de los votos suficientes para, dentro de las cámaras, dictar una inconstitucionalidad, tienen que recurrir a estos actos anticonstitucionales. Solamente para comentar esto que ha estado en la comentocracia, que lo que yo digo están intentando por cualquier medio confundir a la ciudadanía, pero es muy sencillo. Hay mucha teoría, mucha doctrina, es una cosa que se llama antinomia, que sucede en todos los países, en muchas de las leyes, y que tiene salida, una salida jurídica que permite tener claridad. Aquí está muy claro el artículo 94. Este artículo fue objeto de la reforma. Está en la reforma que recién se aprobó del Poder Judicial y establece claramente que se renovará cada 2 años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y cómo se va a resolver de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Esa es la reforma, ¿sí? Y se queda
lo que han estado manifestando de manera incorrecta, que eso es lo que ahora confunde. En el 97 este párrafo no fue objeto de la reforma. Eso ya estaba en la Constitución, que habla de otra manera de elegir y otro periodo, ¿sí? Bueno, eso se resuelve con un artículo transitorio que, si me hacen favor de pasarlo, es el artículo transitorio 12º. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma, es rotatoria, es cada 2 años, de acuerdo a la votación que se obtuvo. Entonces no hay ninguna confusión, no hay ninguna posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida la reforma y queda claro cómo se va a nombrar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No hay ningún problema. La consejera ha explicado con toda claridad este aparente problema de la reforma, que no lo es. Insisto en algo que ella dijo: este tipo de antinomias o aparentes contradicciones cuando hay una reforma, sobre todo una reforma tan importante, son frecuentes no solo en México, en cualquier país del mundo, y para resolverlos hay 2 maneras. Una forma legislativa, como la que se tomó en la reforma constitucional, donde claramente se establece que todas las disposiciones contrarias al decreto de reforma se derogan. Y otra es también un criterio interpretativo. Las 2 normas, la que establece que la presidencia de la Corte se va a elegir de manera rotativa de acuerdo al número de votos, y el artículo que prevé que es cada 4 años, resuelven la misma problemática. Sin embargo, la regla de 2 años viene de la reforma constitucional reciente y el otro precepto deriva de la reforma judicial de 1994. Consecuentemente, ley posterior deroga a ley anterior. El artículo que establece que la presidencia de la Corte es cada 4 años, aunque formalmente esté en la Constitución, ya no es Constitución, se encuentra derogado. Consecuentemente, no es necesario hacer ningún ajuste, y la reforma judicial previó la posibilidad de cualquier conflicto con el artículo transitorio. Reiterando pues el tema de las reformas judiciales, usted, antes de tomar posesión, pues les dio un mensaje a los diputados para que cuidaran el proceso legislativo, para que se cumplieran las normas y los tiempos, de manera que no lo pusiera en riesgo. Con este tema de la contraposición entre los artículos, ¿cómo lo toma usted? ¿Como un descuido, o si tiene algún tipo de llamado a los diputados, pues porque todavía tienen más reformas que sacar adelante, tanto las del presidente como las de usted? Esa sería la primera pregunta. Este es un transitorio. Si a lo mejor no hubiera sido considerado, si hubiera aplicado el otro criterio que mencionó el ministro, o sea, no tendría problema. Pero además está este transitorio, que dice que lo que es válido es lo que se aprobó de la reforma al Poder Judicial. Ayer trascendió que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó entregar las listas de los juzgadores al Senado y así iniciar el proceso de selección y elección para rumbo al 2025. Le pregunto, Presidenta, ¿esto es optimista? ¿Cree que esto podría ser el inicio de una solución a la disputa entre poderes? Y si esto también puede ser resultado de la reunión entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la ministra presidenta Norma Piña, ¿esto abriría la posibilidad de que usted se pueda reunir con la Corte? No me voy a reunir con la Corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Les voy a decir los hechos y ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3 por primera vez a favor de que se entreguen las listas. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra.
de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. 2, ayer aceptó la Corte, se llama recursos de inconstitucionalidad o controversias, ¿cómo se dice, ministro? Acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado, porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Si hubiera sido el 33% de una Cámara, que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales, porque es un asunto electoral. No tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos. O sea, ellos mismos, fíjense, la elección de jueces, magistrados y ministros aprobada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial, porque hoy el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción. Ayer, por ejemplo, aceptaron un amparo otra vez para que no se paguen los impuestos de una empresa que ya saben cuál es. Bueno, ahí está otro caso. Para que se retrase, no más que no se paguen, para que se posponga la resolución. ¿Cuánto lleva ese caso? Y ayer se aceptó ese amparo para que se siga posponiendo. Ahora, el PRI y el PAN presentan esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué tienen que ver los partidos políticos en la elección de jueces, magistrados y ministros? Nada. Ellos mismos quieren, fíjense, de qué tamaño es su contradicción. Cuando se presenta la reforma, critican al presidente López Obrador porque dicen que se va a partidizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Entonces el presidente López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dice, no tienen nada que ver los partidos, esta es una decisión del pueblo. Va a haber listas, convocatoria, y los partidos políticos tienen prohibido participar. Es una elección directa de la gente, sin los partidos políticos como intermediarios en ese proceso. No es como en las elecciones a presidenta, a diputados, senadores, cabildos, presidente municipal, diputados locales, donde participan los partidos políticos. En el caso de jueces, magistrados, ministros, elección, los partidos políticos tienen prohibido participar. Entonces no es una elección por partidos políticos. Sin embargo, ayer aceptan una acción de inconstitucionalidad de un partido político o de dos partidos políticos. El llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón, porque es una decisión del pueblo de México.